Bienvenidos a bordo con Juan Cho. Pues muy buenas tardes de nuevo. Hoy quiero hablar de algo muy importante que tenemos que tener en cuenta al momento de escoger venir a estudiar a Canadá. Este video está enfocado únicamente para las personas que buscan una residencia permanente. Vamos a usar este pizarrón para poder aterrizar un poco más todas las ideas. Lo que quiero que vean en este video sencillamente es por qué o qué escoger al momento de estudiar en Canadá con vista hacia un futuro que es la residencia permanente. Ustedes me han escuchado hablar de que el camino hacia la residencia permanente siempre se reduce o se resume hacia los estudios, pero quiero que lo grafiquemos para que podamos entender un poco más de cómo funciona el camino a la residencia permanente. Nos vamos a situar exactamente en el objetivo. Entonces vamos a poner acá que nuestro objetivo es la residencia permanente en Canadá. ¿Cómo lo vamos a manejar? Nosotros necesitamos saber primero que todo cuáles son los requisitos para poder llegar a la residencia permanente. De esa manera, lo primero que tenemos que analizar al momento de iniciar este proyecto de vida es cómo yo puedo conseguir una residencia permanente en Canadá. Y para ello, ustedes pueden ingresar a la página web del gobierno de Canadá y ver todos los programas migratorios que tiene el gobierno de Canadá. Allí van a encontrar algo muy interesante que yo también lo encontré y es lo que quiero compartir con ustedes. Lo más interesante es que los requisitos en las provincias, bajo las nominaciones provinciales o bajo Canadian Experience Class, que son los programas para poder llegar a Canadá, uno de los requisitos más comunes es trabajo, experiencia laboral, ser empleable. Y vamos a nombrar esta palabra en todo nuestro video porque va a ser muy importante. Esa va a ser la clave, esa es la llave para poder llegar a la residencia permanente. Ustedes se preguntarán si de experiencia laboral yo hablo 1 año, 6 meses, porque ya eso lo hemos venido hablando en otros videos con las nuevas oportunidades que ofrecen varias provincias. En algunas provincias puede ser 6 meses, o el Canadian Experience Class, que es 1 año, o también, ya lo hemos hablado, en programas que ni siquiera requieren experiencia laboral, como lo es la provincia de Ontario, en donde se hace una maestría y por solo graduarse de la maestría podemos aplicar a la nominación provincial. Si quieren saber más de este tema, consúltenos y nosotros les podemos indicar cómo lo pueden hacer a través de una maestría. Otro de los requisitos es, por supuesto, el idioma. Canadá maneja 2 idiomas oficiales, como lo es el inglés o el francés, y es supremamente necesario poderle demostrar al gobierno o a la provincia que contamos con un nivel suficiente del idioma. Todo esto que yo estoy hablando es en términos generales, en términos globales. ¿Por qué? Porque cada programa, bien sea por nominación provincial o por los programas federales del gobierno, pues requieren de ciertos requisitos para poder aplicar. Pero de manera global nos vamos a encontrar con estas dos variables: experiencia laboral y el idioma. De esta manera, estos van a ser nuestros nuevos objetivos, lo que tenemos que conseguir dentro de Canadá. El inglés o el francés, pues seguramente lo vamos a poder obtener en todo el transcurso de nuestro proyecto, pero la experiencia laboral es donde vamos a iniciar como tal y ponerle atención de cómo vamos a conseguir la experiencia laboral. Recuerden la palabra clave de este video, que es empleabilidad. Si bien es cierto que nosotros, para poder conseguir una residencia permanente, necesitamos obligatoriamente la experiencia laboral, pues podemos conseguirla de dos maneras muy importantes. La más fácil, pues llegar a Canadá a trabajar, esa sería la más obvia, y para ello Canadá también tiene programas de residencia temporal en donde podríamos llegar directamente a Canadá a trabajar, y varias personas latinos lo han logrado. Sin embargo, vemos que no es tan fácil, precisamente porque se necesita de otra serie de requisitos, como lo es conseguir una oferta laboral con una compañía canadiense, que la compañía canadiense cumpla con ciertos requisitos, y adicional, o uno de los más importantes, como lo es el Labor Market Impact Assessment, que no es tan sencillo de conseguir. Adicional a eso, pues debemos cumplir con varios requisitos, como el nivel de idioma, para que la empresa se interese por nosotros, y adicional a eso, competir con un mercado global de todas las personas a nivel mundial que quieren llegar a Canadá a ocupar una posición laboral. No estoy diciendo que sea imposible, tampoco estoy diciendo que sea fácil, pero sí es un poco difícil llegar a conseguir una oferta laboral. Si ustedes lo pueden hacer, pues esa es una de las herramientas más fáciles para poder llegar
a conseguir la residencia permanente, porque llegaríamos con un permiso de trabajo, vamos a trabajar y conseguimos los diferentes requisitos para poder aplicar a la residencia permanente. Como este proceso no es tan sencillo, pues lo podríamos hacer o nos podríamos apalancar, que es una palabra que yo uso mucho, en los estudios. ¿Y por qué los estudios? Porque resulta que Canadá tiene un programa de residencia temporal llamado estudios, en el cual nos da la oportunidad de poder trabajar dentro de Canadá. Trabajar en Canadá puede ser la clave, puede ser la parte más importante de este video. ¿Por qué? Porque es el requisito que necesitamos para llegar a nuestra residencia permanente. Como ya lo había mencionado anteriormente, podríamos llegar directamente a trabajar siempre y cuando cumplamos con los requisitos como lo es una oferta laboral y el Labor Market Impact Assessment, que sencillamente es un proceso que debe hacer la compañía con el gobierno de Canadá para podernos contratar cuando estamos fuera de Canadá. Si bien ya les mencionaba que no era tan fácil, pues muchas de las personas nos apalancamos del programa de residencia temporal que tiene el gobierno llamado Educación Superior. ¿Por qué? Porque el gobierno dice que para una persona que haga un programa de un año de educación superior o de 2 años, le va a dar la oportunidad de trabajar en Canadá, que es lo realmente interesante. Para una persona que haga un programa de un año, el gobierno nos va a dar un año más de trabajar en Canadá, y el que haga 2 años, 3 años más para poder trabajar en Canadá. Pero ojo, no quiere decir que esto sea un trabajo de experiencia laboral calificado o que aplique necesariamente para los programas de residencia permanente. Algunos sí van a aplicar. Nuestro objetivo es conseguir este espacio de tiempo para poder conseguir nuestro requisito para la residencia permanente. ¿Qué es lo importante acá? No necesariamente estudiar nos hace llegar a la residencia permanente. Lo que nos da la residencia permanente es trabajar en Canadá. Eso sí es lo interesante. Entonces, volvemos al término de este video llamado empleabilidad. La empleabilidad quiere decir que tan pronto lleguemos nosotros a completar nuestro programa de educación superior, podamos conseguir trabajar dentro de Canadá. Ese es el factor empleabilidad. Y de eso depende que lo que hayamos estudiado nos otorgue un fácil acceso al mercado laboral, que podamos conseguir una oferta de trabajo lo más rápido posible. Porque al final del día, lo que nos interesa es la experiencia laboral para poder aplicar en la residencia permanente. Déjenme contarles con un ejemplo cómo funciona. Andrés quería venir a estudiar medicina en Canadá, pero no quiere decir que no pueda estudiar medicina, sí lo puede estudiar. Lo que pasa es que debe cumplir primero con ciertos requisitos. Uno de los requisitos, por ejemplo, ser residente permanente, o el factor económico. Un semestre de medicina en Canadá puede estar fácil alrededor de 40,000 a 60,000 dólares canadienses. Luego, no se justifica que una persona vaya a hacer una carrera completa de medicina para poder llegar a hacer lo que quiere ser. No es básicamente así la ruta, porque nuestro objetivo se debe centrar en la residencia permanente. Después de que obtengamos la residencia permanente, no hay ningún problema. Podemos estudiar una carrera de 4 años, de 5 años, una maestría, lo que queramos. Exactamente en este ejemplo del tema de la medicina, se le recomienda a Andrés que haga un programa relacionado, puede ser algo con ciencias de la salud, para que se vaya incorporando como tal al conocimiento y al sistema escolar canadiense. Andrés va a tener que estudiar un programa de 2 años, lo que es igual a un diploma. Eso es un programa en Canadá, un diploma de 2 años, que le otorgará a Andrés un permiso para trabajar llamado Postgraduate Work Permit, que es el de esta etapa, por 3 años. ¿Qué va a hacer entonces Andrés? Andrés va a estudiar 2 años el programa de educación superior, va a invertir en un programa de 2 años para poder conseguir el Postgraduate Work Permit, y de esa manera tener el espacio o el estatus migratorio para poder apuntarle a su objetivo de conseguir la experiencia laboral requerida en alguno de los programas de migración. Una vez que Andrés cumpla con estos requisitos, se hace residente permanente, y de esa manera va a continuar sus estudios para poder llegar a ser médico en Canadá.
con la ventaja de que va a estudiar a precio de residente permanente, que es mucho más económico, y adicional a eso puede obtener los préstamos del gobierno de Canadá, como lo es OSAP, quien le va a prestar a Andrés para que continúe sus estudios universitarios. En este ejemplo de Andrés podemos ver que nuestro cerebro latinoamericano está enfocado en que lleguemos a ser profesionales. Eso es muy común en Latinoamérica, pero en Canadá, por el tema de la residencia permanente, tenemos que modificar un poco nuestro propósito para llegar a la residencia permanente. No quiere decir que no podamos seguir estudiando, sí, podemos llegar a ser profesionales en Canadá, sí, pero ¿para qué gastar 4 o 5 años pagando como estudiante doméstico, en el cual divinamente me puedo gastar alrededor de 5 años de 40,000 hasta los $100,000 como estudiante internacional? Pero como estudiante doméstico me puedo gastar entre 10,000 y $40,000, y adicional el gobierno me los presta con beneficios de que si yo soy muy buen estudiante posiblemente me puedan condonar esa deuda y no tenga que pagar nada. Hay un factor muy importante que debemos revisar que nos hace falta en este plano, y es sencillamente el idioma. Para poder llegar a estudiar un programa de educación superior, pues debemos tener algo del idioma, entre un 70 y un 75% del nivel de inglés o francés. Luego nuestra primera etapa sería el inglés o el francés, idioma, que lo podemos estudiar estando fuera o dentro de Canadá. Eso depende de cada persona. Obviamente que estudiando fuera de Canadá de manera online a través de un pathway, pues nos puede salir mucho más económico, y adicional, cuando ya lo tengamos, podemos viajar con familia. Si no lo tenemos, pues la opción es también viajar a Canadá, hacerlo de manera presencial, pero puede ser un poco más elevado el precio. En resumen, la palabra más importante del video de hoy es empleabilidad. Nosotros tenemos que buscar la manera de llegar a ser empleables de una manera muy fácil en Canadá para poder obtener la experiencia laboral calificada o el requisito para el programa de migración. Es muy importante que ustedes sepan algo. En Canadá no nos conoce absolutamente nadie. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros debemos ser conscientes de que debemos llegar a Canadá a darnos a conocer a una empresa. No presuman que van a llegar a Canadá a ser el gerente de una compañía o el gerente de un banco. Es muy complicado si nadie nos conoce. La recomendación es hacer la escalera de valor, empezar desde lo más bajo y darnos a conocer a las empresas para que ellos mismos se den cuenta de nuestro trabajo y nos tengan en cuenta para una mejor posición laboral. Esto es lo que muchos estudiantes han hecho. En mi caso personal, yo llegué como stocker, que es la persona que está organizando allá los productos en un supermercado. No es un trabajo calificado, pero me di a conocer a la empresa como buen empleado, y los directivos de la empresa dijeron: oiga, Juan, lo podemos ascender. Y fue así como llegué a un assistant supervisor, el supervisor asistente. Tampoco era pues el gran directivo de la compañía, pero era suficiente para poder conseguir mi requisito de la residencia permanente. El segundo factor a tener en cuenta va a ser nuestro tipo de programa para la residencia permanente. Es muy importante saber hacia dónde vamos. Entonces ustedes tienen que conocer cómo van a llegar a Canadá a obtener una residencia permanente, si es por Canadian Experience Class, si es por Federal Skill Worker, si es por una nominación provincial. Ustedes tienen que saber hacia dónde le están apuntando. Por eso es muy importante conocer este tema antes de tomar una decisión, ya que en las nominaciones provinciales es muy común que beneficien más a los estudiantes de las mismas provincias. El tercer factor es el programa de estudio, muy importante también, porque el programa de estudio o del programa de estudio depende que seamos empleables en un futuro. No es lo mismo estudiar un programa que tiene poca demanda laboral al momento de salir de nuestro programa de estudios. Es muy interesante que debemos conocer cómo está toda la oferta laboral en Canadá para poder saber qué programa me puede hacer más empleable cuando termine mis estudios. Y el último factor es el estatus migratorio, sencillamente conocer cuánto me va a dar estudiar un año, como ya lo mencionábamos, o 2 años, porque después de estudiar el Postgraduate Work Permit se convierte en el estatus más importante
de toda nuestra etapa en Canadá. Es este el que nos va a determinar si podemos hacer un año, medio año o tenemos 3 años para poder conseguir los requisitos hacia la residencia permanente. Si nosotros no conseguimos los requisitos en ese lapso de tiempo, pues se nos puede ver volcado todo nuestro proyecto migratorio. Esto es lo que yo he tenido para compartir el día de hoy con ustedes. Espero que les haya servido. Decidí graficarlo para que sea un poco más fácil de entender. Si te gustó este video, dale like. Si conoces a una persona que le pueda interesar este tema, por favor compártelo y no olvides suscribirte porque vamos a seguir ofreciendo contenido de valor. Ustedes saben que esta es nuestra filosofía, ofrecer contenido de valor que te sirva a ti como latino que quieres llegar a un futuro diferente en Canadá.